Muchas veces, el obtener un descanso puede acarrear costos, como menos tiempo en algunas otras cosas o incluso dinero. Muchas veces requiere renunciar a algo o tomar algo que no queríamos. Y el verdadero descanso también tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Y además, ¿cómo el pecado puede hacer del descanso algo más costoso? Esto y mucho más responderemos en esta lección. Soy Aiko Ayala y hoy te invito a repasar lo que es vital. Edwin Cooper, un payaso conocido en la televisión estadounidense en la década de los 50, siempre recordaba a sus amigos, colegas y televidentes: háganse un chequeo de cáncer. Pero por su parte, él estaba tan ocupado con sus actividades y demás que llegó a morir de lo que él tanto advertía. El pecado actúa algo similar al cáncer y llega a penetrarse y propagarse tanto que puede llegar a tener muy serias consecuencias. Y aunque Dios nos ofrece su perdón, Él no puede evitar las consecuencias que esto acarrea. Tenemos para ello un ejemplo en la Biblia que lo veremos en la siguiente sección. En 2 de Samuel 11 y 12 encontramos una de las historias tal vez más vergonzosas de David. Siendo así que era un rey ejemplar, escogido por Dios, cuando su ejército estaba en batalla, él decidió quedarse a disfrutar de las cosas que tenía en su palacio. Mientras paseaba por su balcón, pudo observar a una mujer bañándose. La lujuria lo llenó en ese momento. Mandó a sus mensajeros a preguntar por ella y se acostó con ella aquella noche. Nada más ni nada menos que con la esposa de uno de sus oficiales más fieles. Y para mala suerte de David, ella resultó embarazada después de aquello. David entonces trató de ocultar o camuflarlo de varias formas, mandando a su soldado a descansar, embriagándolo, etc. Y cuando casi todo estaba perdido, ordenó al superior de aquel soldado que lo pusiera en primera línea para destinarlo a muerte a propósito. Una vez acontecido todo esto, Dios le reveló esto a Natán, un profeta de confianza, y lo mandó a hablar con David. Ahí, el profeta utiliza una historia con la cual David podía identificarse, la de los dos pastores y sus ovejas. Con esto, Natán el profeta le dio a conocer a David la gravedad de lo que había hecho, lo cual tocó el corazón de David y se arrepintió profundamente. Luego el profeta le dio a conocer que, aunque Dios ya le había perdonado, las consecuencias no podían ser evitadas, y le hizo conocer que espada caería sobre su casa y su familia, siendo aquel niño concebido la primera víctima. Debido a esto y las enseñanzas que aprendió, David escribió el Salmo 51, que refleja su arrepentimiento y también su gran confianza en el Creador. ¿Y quién nos enseña toda esta historia? Lo veremos en la siguiente sección. Elena G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas, página 775, comenta: el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. La adulación y las sutiles seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener su efecto sobre él. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado, y en vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. El tratar de hacer y creer que podemos hacer cosas por cuenta nuestra nos aleja de Dios, como vimos en una lección anterior. Además, el hecho de que David estuviera en su palacio en lugar de estar junto a su ejército, como debería ser, dio lugar a que pudiera ser tentado y pecara. Por ello, debemos tratar en lo posible de mantener nuestra mente ocupada en cosas provechosas y no entrar al ocio o pereza, pero eso no significa que no debamos descansar. Por otro lado, podemos ver aquí un arrepentimiento sincero por parte de David. Él mismo menciona: he pecado contra ti, Dios. Los pecados no son contra el resto o contra nosotros, sino contra aquel que nos bendice con vida, nos da nuevas oportunidades y trata de guiarnos por el buen camino. Pero cuando nos damos cuenta y nos arrepentimos profundamente, Dios está más que dispuesto a poder perdonarnos, limpiarnos y comenzar de nuevo. Pero por más perdón que recibamos, las consecuencias ya no tienen vuelta atrás. Y David estaba consciente de eso. A pesar de eso, David pide a Dios regocijo y paz. ¿Cómo alguien como él podía haber encontrado paz y alegría con semejante consecuencia? Y ahí entra el último punto,
que él estaba seguro de que Dios lo había perdonado y que le ayudaría a soportar las pruebas y consecuencias. Con su fe puesta en el Señor, David bajaba su sufrimiento por las consecuencias y crecía más espiritualmente. Puede que hayamos pecado gravemente, puede que nos sintamos miserables, sucios, no dignos de ser perdonados o siquiera ser dignos de acercarnos a Dios. Puede que incluso estemos en el medio de las consecuencias, pero recuerda, Dios te ofrece el perdón. Jesús va a estar ahí con los brazos abiertos, listo para recibirte, perdonarte, limpiarte, curarte y renovarte para afrontar cualquier situación. Jesús ya pagó el precio por nosotros. Lo único que debemos hacer es, con sinceridad, aceptar ese perdón y conectarnos con Él, y dejar que el Espíritu Santo nos transforme y nos renueve. Y además, evitar el pecado que funciona como espada de doble filo. Dios no puso las leyes para esclavizarnos, sino más bien para protegernos de aquel sufrimiento que el pecado produce. Y cuando caigamos, no dudemos en levantarnos y entregar de nuevo el corazón a Dios, porque Él mira nuestros corazones, nos perdona y nos da ese descanso y paz para nuestra vida. En el libro La Segunda Venida y el Cielo, página 167, encontramos lo siguiente. Descanse plenamente en los brazos de Jesús. Contemple su gran amor y mientras medite en su abnegación, su sacrificio infinito hecho en nuestro favor para que creyésemos en Él, su corazón se llenará de gozo santo, paz serena y amor indescriptible. Mientras hablemos de Jesús y lo busquemos en oración, se fortalecerá nuestra confianza de que Él es nuestro Salvador personal y amante, y su carácter aparecerá más y más hermoso. Esperemos con fe en el Señor. Él impulsa al alma a la oración y nos imparte el sentimiento de su precioso amor. Nos sentimos cerca de Él y podemos mantener una dulce comunión a su lado. Obtenemos un panorama claro de su ternura y compasión. Nuestro corazón se abre y enternece al considerar el amor que se nos concede. Nuestra paz es como un río. Ola tras ola de gloria ruedan hacia el interior del corazón, y verdaderamente cenamos con Jesús y Él con nosotros. Sentimos que comprendemos el amor de Dios y descansamos en su amor. Ningún lenguaje puede describirlo, está más allá del entendimiento. Somos uno con Jesús. Nuestra vida se esconde con Cristo en Dios. Tenemos la seguridad de que cuando Él, que es nuestra vida, aparezca, entonces también apareceremos con Él en gloria. Toda confianza podemos decir que Dios es nuestro Padre. Ahora que sabemos que el pecado nos aleja de Dios, en tus palabras, ¿cómo le explicarías a otros esta situación y por qué la promesa de gracia es el único remedio? Déjanos tus comentarios debajo de este video y te invitamos a que sigas repasando la lección con nosotros. Puedes seguirnos en Facebook, YouTube e Instagram. Y conmigo será hasta la siguiente lección cuando sigamos descubriendo lo que es vital. Dios te bendiga.